¿Sabías que tu cerebro, en el preciso instante en que sientes la más mínima amenaza en una conversación, no está diseñado para comunicar, sino para sobrevivir? Esta es una verdad biológica que, una vez la comprendes, lo cambia absolutamente todo. El mayor error que cometes al hablar, ese que está erosionando silenciosamente tus relaciones más valiosas, no es una palabra específica que dices. No es un fallo de tu carácter ni una falta de inteligencia. Es un secuestro biológico que toma el control de tu mente, de tu boca, y te convierte en una versión de ti mismo que apenas reconoces. Piensa por un momento en la última vez que una discusión se te fue de las manos. ¿Recuerdas esa sensación de profundo arrepentimiento? Esa pregunta atormentadora de ¿por qué dije eso? Ese sentimiento de que no eras realmente tú quien hablaba, sino una fuerza más antigua, más primitiva. Hoy vas a entender que no estabas perdiendo la razón. Estabas, literalmente, secuestrado por un mecanismo ancestral diseñado para protegerte de un tigre dientes de sable, no de una palabra hiriente de tu pareja, tu jefe o tu hijo. Esta es la epidemia silenciosa de nuestro tiempo. Hablamos para sobrevivir, no para conectar. No, no es tu culpa. Y quiero que permitas que estas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser. Llevas años, quizás décadas, culpándote por reaccionar de una forma que consideras desproporcionada, por no saber encontrar las palabras correctas en el momento de mayor tensión. Pero, ¿cómo podrías hacerlo si el capitán de tu barco, tu mente racional y empática, ha sido arrojado por la borda en medio de la tormenta? Este sabotaje interno es la raíz de un sufrimiento inmenso y generalizado. Es el veneno que lentamente transforma el amor en resentimiento, la colaboración en una amarga competencia, la cercanía en una distancia insalvable. Es la verdadera razón por la que te sientes tan profundamente incomprendido, solo incluso en compañía de las personas que más amas en el mundo. Crees que el problema es lo que se dice, pero el problema real es el estado biológico desde el que se dice. Hablas desde una prisión neuronal y te preguntas por qué no puedes crear libertad en tus vínculos. Esta confusión es la norma, no la excepción. Yo mismo pasé gran parte de mi vida profesional atrapado en esta misma trampa, sin darme cuenta de que mi propio sistema nervioso me traicionaba. Si algo de lo que he dicho hasta ahora resuena en tu interior, si sientes que estamos hablando de algo real y profundo que te afecta cada día, te invito a que te unas a esta comunidad de mentes y corazones curiosos. Haz clic en el botón de suscribir y activa las notificaciones. Este no es solo un canal, es un espacio para el despertar. Y te pido encarecidamente que te quedes conmigo hasta el último segundo de este video, porque la solución que voy a compartir contigo es mucho más que un simple consejo. Es una herramienta precisa, casi mágica en su simplicidad, que te devolverá el control. Es la llave para transformar el conflicto en conexión, y te prometo que cambiará la forma en que te comunicas para siempre. En este video, te voy a revelar el secreto para desmantelar ese secuestro biológico. No es una teoría compleja ni una filosofía abstracta, es una técnica tangible, una herramienta de menos de un minuto que puedes usar en el fragor de la batalla, cuando sientes que el control se te escapa de las manos. Te prometo que, si la aplicas, transformarás para siempre la dinámica de tus conversaciones más difíciles. Pasarás de ser un esclavo de tu propia reacción a convertirte en el arquitecto consciente de tus relaciones. Pero antes de entregarte esta llave, necesito que entiendas de dónde viene. No la aprendí en un libro de texto ni en una conferencia académica. La descubrí a través de uno de los fracasos más dolorosos y humillantes de mi carrera. Yo mismo, durante mis años como cirujano, viví en esa misma prisión de la que te hablo. Creía firmemente que mi trabajo, mi valor, residía en tener la razón, en presentar los hechos con una lógica impecable, en ser inexpugnable. Mi armadura era la ciencia, y mi espada, los datos, y esa armadura, Sara, un día, me dejó completamente solo y desconectado del dolor humano que juré aliviar. Recuerdo un día con una claridad que todavía me sobrecoge, como si una parte de mí se hubiera quedado anclada para siempre en aquel pasillo de hospital. Acababa de terminar una cirugía cerebral extremadamente compleja y de alto riesgo. La operación, desde un punto de vista técnico,
había sido un éxito. Cada paso se había ejecutado con la precisión milimétrica que la profesión exige, pero el paciente seguía en estado crítico. Entré en la pequeña sala de espera, donde la familia aguardaba. El aire era denso, pesado, cargado con esa mezcla de esperanza y pavor tan característica de esos lugares. Recuerdo el olor a antiséptico, un aroma que para mí significaba control y esterilidad, pero que para ellos era el perfume del miedo. Mi misión, tal y como yo la entendía entonces, era simple: exponer los hechos, presentarles un informe detallado, lógico y racional de lo que había sucedido en el quirófano y de los pasos a seguir. Entré en esa sala no como un ser humano que iba a encontrarse con otros seres humanos aterrados, sino como un científico que iba a presentar los resultados de un experimento complejo y delicado. Y así desplegué mi monólogo. Con una calma que hoy calificaría de cruel, les expliqué las estadísticas, los porcentajes de supervivencia, la justificación de cada maniobra quirúrgica. Les hablé de la presión intracraneal, de los edemas y de los protocolos. Utilicé un lenguaje preciso, técnico, irrefutable. Estaba tan profundamente enfocado en defenderme con mi ciencia, en demostrar que todo se había hecho correctamente, que no me percaté de lo más importante. Mis palabras, como proyectiles de hielo, rebotaban contra el muro invisible de su angustia. Estaba tan ocupado construyendo una fortaleza inexpugnable de razón y lógica a mi alrededor, que no vi el terror absoluto y desnudo en los ojos del esposo. No vi cómo las manos de la hija se aferraban a las de su hermano, buscando un ancla en medio de un océano de jerga incomprensible y dolorosa. No escuché el silencio que gritaba entre mis pausas calculadas. Estaba hablando a sus oídos, sí, pero mi mensaje no llegaba a sus corazones. Estaba completamente ciego a su alma, secuestrado por mi propia necesidad de tener la razón. Salí de esa habitación creyendo, por un instante fugaz y arrogante, que había hecho mi trabajo. Había sido profesional, había sido claro, había sido, a mi juicio, impecable. Pero al cerrar la puerta y quedarme solo en el pasillo, bajo la luz fría y zumbante de un fluorescente, la verdad me golpeó con la fuerza de un trauma físico. Sentí un vacío inmenso. El eco de mis propias palabras, tan lógicas y bien estructuradas, resonaba en mi cabeza como una sentencia de mi propio fracaso. Había fracasado de la forma más humana posible. Había estado frente a un sufrimiento inmenso y, en lugar de construir un puente, había levantado un muro. No ofrecí consuelo, no ofrecí empatía, no ofrecí una mano a la que aferrarse. Solo ofrecí datos. En ese momento, en ese pasillo estéril y solitario, me di cuenta de que mi brillantez técnica era completamente inútil si no iba acompañada de una conexión humana genuina. Me sentí profundamente avergonzado, no como médico, sino como ser humano. Había ganado una batalla inexistente y perdido la única guerra que importaba. Fue allí, en la desolación de ese pasillo de hospital, donde mi verdadera formación comenzó. Comprendí, de una manera visceral y dolorosa, que comunicar no es ganar una batalla de argumentos. Es construir un puente sagrado hacia otra alma. Entendí que la lógica puede convencer a la mente, pero solo la empatía puede tocar el corazón. Ese fracaso se convirtió en el catalizador de una búsqueda personal que me consumió durante años. Entender el mecanismo neurológico que nos lleva a desconectarnos cuando más necesitamos conectar. ¿Por qué mi cerebro, entrenado para la máxima precisión, me había traicionado de una forma tan catastrófica? Esa pregunta me llevó a explorar la neurociencia de la comunicación, la psicología del conflicto y la sabiduría antigua. Y fue en la confluencia de todos esos mundos donde encontré la respuesta. La herramienta que estoy a punto de compartir contigo es el fruto de ese fracaso y de esa búsqueda. Es la técnica exacta que me hubiera salvado en ese pasillo y que te salvará a ti en tu próxima discusión. Es la llave para reclamar tu humanidad en los momentos de mayor tensión. Para entender este error fatal, este sabotaje interno que arruina nuestras conversaciones y nos aleja de quienes amamos, necesitamos emprender un pequeño viaje, un viaje al interior de tu propio cráneo, a una estructura diminuta, del tamaño de una almendra,
pero con un poder casi absoluto sobre tu vida emocional. Su nombre es la amígdala. No es una parte de tu cerebro que razone o que entienda los matices del lenguaje humano. Su función es mucho más antigua, mucho más primitiva. La amígdala es tu sistema de alarma ancestral, tu guardián primitivo. Ha estado ahí, protegiendo a tus ancestros durante millones de años, y solo conoce un lenguaje binario, amenaza o seguridad. No hay término medio, no hay grises, y su velocidad es asombrosa. Reacciona en milisegundos, mucho antes de que tu mente consciente, tu yo racional, tenga siquiera la oportunidad de procesar lo que está sucediendo. Es un centinela incansable, siempre vigilante, y su única misión es mantenerte con vida a cualquier precio, sin importarle el coste social o emocional. Ahora, aquí es donde reside el núcleo del problema que estás experimentando. Para tu amígdala, no existe diferencia alguna entre la amenaza real de un depredador físico, como el tigre dientes de sable que acechaba a nuestros antepasados, y la amenaza percibida de una palabra crítica de tu pareja, una mirada de desaprobación de tu jefe o el portazo de tu hijo adolescente. En el momento en que tu sistema nervioso detecta un tono de voz que interpreta como agresivo, una frase que resuena con una herida del pasado o incluso un silencio que se siente como un juicio, tu amígdala no se detiene a analizar el contexto. No piensa, es solo una discusión sobre las tareas del hogar. No. Grita con toda la fuerza de su herencia evolutiva una sola palabra: peligro. Y en ese preciso instante se desencadena una cascada de reacciones bioquímicas diseñadas para una sola cosa: la supervivencia a toda costa. Es un interruptor de emergencia que se activa sin tu permiso. Un secuestro en toda regla que te roba tu capacidad de elegir tu respuesta. Y el grito de pánico de tu amígdala es increíblemente persuasivo para el resto de tu cuerpo. Inmediatamente, envía una señal de alerta máxima a tus glándulas suprarrenales, que responden obedientemente, inundando todo tu sistema con un cóctel químico potentísimo, principalmente cortisol y adrenalina. El cortisol, conocido como la hormona del estrés, es un verdadero veneno para la comunicación. Prepara a tu cuerpo para una batalla física inminente. Tu corazón se acelera para bombear más sangre a tus músculos. Tu respiración se vuelve corta y superficial para oxigenar el sistema rápidamente. Tus músculos se tensan, listos para atacar o para huir. Tu sistema digestivo se detiene. Tu visión se vuelve de túnel, enfocada únicamente en la amenaza. Te conviertes, en cuestión de segundos, en una máquina de supervivencia perfectamente afinada. Pero el problema es que no hay un tigre en la habitación. Solo hay otra persona, probablemente igual de asustada y secuestrada que tú, con la que desesperadamente necesitas conectar. Este torrente químico, este veneno del estrés, tiene un efecto secundario absolutamente devastador para cualquier intento de comunicación consciente y empática. Y esto nos lleva a la otra parte crucial de tu cerebro en este drama, el córtex prefrontal. Piensa en tu córtex prefrontal como el director ejecutivo de tu empresa cerebral. Es la parte más evolucionada, la más humana de tu cerebro. Aquí residen la lógica, la razón, la planificación a largo plazo, la regulación emocional y, quizás lo más importante de todo, la empatía. Es el sabio consejero que te permite ponerte en el lugar del otro, entender perspectivas diferentes a la tuya y encontrar soluciones creativas y pacíficas a los conflictos. Es, en esencia, la sede de tu yo más elevado, más sabio y compasivo. Es la parte de ti que quiere conectar, que quiere amar y ser amado, que busca el entendimiento y la armonía. Es el capitán que puede navegar la tormenta con calma y sabiduría, si se le permite mantener el timón. Y aquí viene el golpe de gracia, el momento exacto en que pierdes el control y te conviertes en un esclavo de tu biología. El cortisol, ese veneno del que te hablaba, tiene la capacidad de debilitar e incluso desconectar funcionalmente tu córtex prefrontal. Imagina que alguien corta los cables de la torre de control de un aeropuerto. Eso es exactamente lo que el cortisol le hace a tu CEO cerebral. Investigadores de universidades de prestigio como Harvard han demostrado mediante neuroimagen cómo, bajo un estrés agudo,
el flujo sanguíneo y la actividad neuronal disminuyen drásticamente en el córtex prefrontal, mientras que se disparan en la amígdala. En ese instante, dejas de ser una persona que busca entender y te conviertes, neurológicamente hablando, en un mamífero asustado que solo puede operar desde sus instintos más básicos. Este es el secuestro amigdalino en acción. El sabio consejero ha sido silenciado, y el guardián primitivo y paranoico ha tomado el control total de la nave. Es el fin de la comunicación. Ya no eres tú quien habla. Quien habla es tu amígdala a través de tu boca. Y una amígdala solo sabe hacer tres cosas, las famosas 3F de la supervivencia: luchar, fight; huir, flight; o paralizarse, freeze. ¿Te suena familiar? La lucha se manifiesta como una defensa agresiva, como gritar, culpar, atacar, interrumpir, decir cosas hirientes de las que luego te arrepientes. Tu único objetivo es ganar la batalla, destruir la amenaza percibida. La huida se manifiesta como un deseo irrefrenable de escapar de la conversación, de cambiar de tema, de minimizar el problema, no es para tanto, o, literalmente, de abandonar la habitación. Y la parálisis es ese bloqueo mental, esa sensación de quedarse en blanco, de no saber qué decir, de sentirte abrumado y simplemente desconectarte emocionalmente, construyendo un muro de silencio. En cualquiera de estos tres estados, la conexión es imposible. Estás operando desde el modo supervivencia, no desde el modo conexión. Y este es el error fatal que cometes. Intentas resolver un problema de relación con las herramientas de la supervivencia. Ahora, imagina este escenario, que es el pan de cada día en millones de hogares. Tú, secuestrado por tu amígdala, lanzas una palabra afilada en modo lucha. ¿Qué crees que ocurre en el cerebro de la otra persona? Exacto. Tu reacción, tu tono de voz, tu lenguaje corporal, se convierten en la señal de peligro para su propia amígdala. Y en una fracción de segundo, su propio sistema se inunda de cortisol, su córtex prefrontal se desconecta, y ahora tienes a dos seres humanos secuestrados, dos mamíferos asustados, intentando comunicarse. Es una receta para el desastre absoluto. Es una escalada garantizada. Es un diálogo de sordos donde nadie escucha y todos reaccionan. Cada uno atrincherado en su propia fortaleza biológica, lanzando proyectiles verbales al otro, sin darse cuenta de que ambos están siendo víctimas del mismo enemigo invisible, su propia y descontrolada respuesta al estrés. Es una danza trágica de supervivencia que destruye la intimidad y siembra semillas de resentimiento que pueden tardar años en desaparecer. Quiero que entiendas la profundidad de esto. Cuando estás en medio de ese secuestro, tu capacidad para sentir empatía no es que disminuya, es que desaparece por completo. Las neuronas espejo, esas células maravillosas que nos permiten sentir lo que el otro siente y que son la base de la conexión humana, son suprimidas por el estado de alarma. No puedes ponerte en los zapatos del otro porque, desde la perspectiva de tu cerebro primitivo, el otro es la amenaza. El otro es el tigre. Intentar razonar con alguien en pleno secuestro amigdalino es tan inútil como intentar explicarle física cuántica a un perro asustado. Sus circuitos superiores, los que procesan la lógica, la razón y la empatía, están literalmente fuera de servicio. Por eso las discusiones se vuelven circulares. Por eso repites los mismos argumentos una y otra vez, sin llegar a ninguna parte. No estás hablando con una mente racional, estás hablando con un sistema de supervivencia en estado de pánico. Y esto aplica tanto para ti como para la persona que tienes enfrente. Mi experiencia en aquel pasillo de hospital fue un ejemplo perfecto de este fenómeno, aunque en una versión más sutil y controlada. Mi necesidad de tener la razón, de defenderme de una posible crítica, activó mi propio sistema de amenaza. Mi córtex prefrontal, aunque no estaba completamente desconectado, estaba al servicio de mi amígdala. Mi lógica no se usó para conectar, sino para construir un muro defensivo. No pude sentir el dolor de esa familia, porque mi cerebro estaba demasiado ocupado protegiéndome a mí mismo. Y al no conectar con su emoción, mi discurso técnico y frío probablemente activó sus propias respuestas de amenaza,
haciéndolos sentir aún más solos y asustados. Todos estábamos en la misma habitación, pero habitábamos universos neurológicos completamente distintos. Yo estaba en el universo de la defensa y la justificación, ellos en el del pavor y la pérdida. Un abismo nos separaba, un abismo creado por nuestros propios cerebros intentando protegernos. Así que aquí está la verdad desnuda. El mayor error que cometes al hablar no es intelectual, es fisiológico. Es un fallo del sistema, no un fallo del carácter. Dejas de ser una persona que busca la conexión y te conviertes en un autómata reactivo gobernado por la química del miedo. Estás atrapado en una prisión biológica que te obliga a destruir aquello que más anhelas, el entendimiento y la cercanía. Te conviertes en tu propio saboteador y te culpas por ello, lo cual solo añade más estrés al sistema y hace más probable que el secuestro se repita en el futuro, creando un círculo vicioso de conflicto y culpa. Pero entender este mecanismo es el primer paso hacia la libertad, porque si es un mecanismo biológico, significa que podemos aprender a intervenir en él. Significa que podemos usar nuestra propia fisiología a nuestro favor. Y esto me lleva directamente a la solución, a esa herramienta de 1 minuto que te prometí, capaz de detener este secuestro en seco y devolverte el poder. Es una técnica que te permite hackear este sistema ancestral. Y esto me lleva directamente a la solución, a esa herramienta de 1 minuto que te prometí, capaz de detener este secuestro en seco y devolverte el poder. Es una técnica que te permite hackear este sistema ancestral. Pero antes de que te la revele, antes de entregarte los 3 pasos exactos para desarmar esta bomba de tiempo biológica, necesito que entiendas algo absolutamente fundamental. Una última pieza del rompecabezas, sin la cual la solución te parecerá un truco de magia, y no una ciencia profunda. Necesito hablarte del nervio vago. Imagínalo como un supercable, una autopista de información que conecta tu cerebro con todos tus órganos vitales, tu corazón, tus pulmones, tu intestino. Cuando tu amígdala grita, peligro, es el nervio vago el que transmite esa orden de pánico al resto de tu cuerpo, el que le dice a tu corazón que se acelere y a tus pulmones que se contraigan. Es el mensajero del caos. Durante años, creímos que esta era una calle de un solo sentido. El cerebro manda, el cuerpo obedece, pero hemos descubierto algo que lo cambia todo, algo que es la base misma de la libertad que estás a punto de conquistar. Y es que esa autopista, ese supercable del nervio vago, es bidireccional. No solo lleva mensajes de pánico desde el cerebro hacia el cuerpo, sino que también puede llevar mensajes de calma desde el cuerpo de vuelta al cerebro. Esta es la clave. Aquí reside el secreto. Tú puedes, de manera consciente y deliberada, usar tu cuerpo para enviarle una señal a tu cerebro primitivo, una señal que dice, tranquilo, guardián, no hay ningún tigre, estamos a salvo. Puedes desactivar la alarma, sin entender que puedes usar tu cuerpo para calmar a tu mente. La técnica que voy a revelarte te parecerá demasiado simple para ser verdad. Pensarás que no puede ser tan fácil, y no la usarás en el fragor de la batalla, cuando el cortisol inunde tu sistema y más la necesites. Por eso te pido que confíes en mí. Lo que estoy a punto de enseñarte no es un consejo de autoayuda, es una intervención fisiológica. Es aprender a hablar el idioma de tu propio sistema nervioso para recuperar el control. Sé para decirle a tu amígdala, gracias por intentar protegerme, pero ahora elijo yo. La técnica se llama la pausa sagrada. Y quiero que escuches bien ese nombre, porque no es un truco, es un ritual, es un acto sagrado de reclamar tu propia conciencia. Y como te prometí, dura menos de 1 minuto. Es una secuencia de 3 pasos, cada uno con un propósito neurológico específico, diseñado para guiarte desde el secuestro primitivo de la amígdala hasta la sabiduría y empatía de tu córtex prefrontal. No necesitas una fuerza de voluntad sobrehumana, no necesitas ser un experto en comunicación, solo necesitas la intención de cambiar y la disciplina para aplicar estos 3 sencillos pasos en el momento exacto en que sientes que el veneno de la reacción comienza a subir por tu garganta. Este es el momento.
Aquí está la llave que te prometí. Escucha con atención, porque esto puede cambiar el curso de tu vida, conversación a conversación. Este es el antídoto contra el sabotaje de tu propio cerebro. Es la forma de convertirte en el maestro de tu mundo interior, en lugar de ser su esclavo. El primer paso es el más simple y, a la vez, el más revolucionario de todos. Lo llamo el silencio estratégico y dura apenas 10 segundos. En el preciso instante en que sientas esa llamarada de calor en el pecho, esa urgencia irrefrenable de defenderte, de atacar, de interrumpir o de justificar, tu única tarea es cerrar la boca. No digas nada, absolutamente nada. Con este simple acto físico, estás cortando el suministro de combustible a tu amígdala. Estás rompiendo el guión automático que ella espera. Tu cerebro primitivo está gritando «lucha», y tú, con el poder de tu conciencia, le estás diciendo «no». Estás, por primera vez, introduciendo una pausa entre el estímulo y la reacción. En esos 10 segundos, no estás siendo pasivo, estás realizando el acto de rebelión más poderoso que existe. Te estás negando a añadir más leña a un fuego que solo consume la conexión. Estás creando un vacío deliberado en la escalada del conflicto, una primera grieta de luz en la prisión de la reactividad. Y el poder de este silencio de 10 segundos va mucho más allá de tu propia neurología. Piensa en lo que la otra persona experimenta. En medio de una discusión acalorada, lo que se espera es una réplica inmediata, una defensa, un contraataque. Es la danza predecible del secuestro mutuo. Pero tú no haces eso. Tú te detienes. Te quedas en silencio. Miras, quizás, con una intención diferente. Este silencio es profundamente desconcertante para el sistema nervioso de la otra persona. Es una ruptura de patrón tan inesperada que, a menudo, su propia amígdala se detiene por un instante, confundida. En lugar de encontrar un muro contra el que chocar, encuentra un espacio vacío. Este espacio no es de debilidad, es de un poder inmenso. Es un espacio que genera curiosidad en lugar de hostilidad. Es una invitación no verbal a que ambos salgan del campo de batalla. En esos 10 segundos, has cambiado por completo la energía de la interacción sin haber pronunciado una sola palabra. Has desarmado la escalada. Una vez creado ese espacio sagrado de silencio, inicias de inmediato el segundo paso, la respiración del sabio. Durante los siguientes 20 segundos, vas a realizar 2 ciclos de respiración muy específicos. Inhala profundamente por la nariz, contando lentamente hasta 4. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Y luego, exhala muy lentamente por la boca, como si soplaras suavemente a través de una pajita, contando hasta 6. Hazlo una vez más. Inhala en 4. Exhala en 6. Esta no es una respiración cualquiera. Esa exhalación deliberadamente más larga que la inhalación es un comando directo a tu nervio vago, esa superautopista que conecta tu cerebro y tu cuerpo. Es el equivalente biológico a coger el teléfono y decirle directamente a tu amígdala, la amenaza ha pasado, desactiva la alerta roja, estamos a salvo. Estás hackeando tu propia biología, usando el control consciente de tus pulmones para enviar una ola de calma a través de todo tu sistema nervioso y reducir drásticamente los niveles de cortisol en tu sangre. Y mientras haces esto, ocurre la verdadera magia. En esos 20 segundos de respiración consciente, la niebla tóxica del cortisol comienza a disiparse. El flujo sanguíneo empieza a regresar a tu córtex prefrontal. Es como si el sonido de la alarma de incendios, que antes era ensordecedor, comenzara a bajar de volumen, permitiéndote escuchar tus propios pensamientos de nuevo. El sabio consejero, el CEO de tu cerebro que había sido silenciado, vuelve a tomar su asiento en la sala de juntas. De repente, empiezas a tener acceso a recursos que eran imposibles segundos antes. La capacidad de ver matices, de recordar el amor que sientes por esa persona, de considerar una perspectiva diferente a la tuya. No estás intentando pensar en calmarte. Te estás calmando fisiológicamente para poder volver a pensar con claridad. Estás pasando, de forma deliberada, del modo supervivencia al modo sabiduría. Estás recuperando el timón de tu propia mente. La tormenta no ha desaparecido, pero el capitán ha vuelto al puente de mando, y ahora
Solo ahora, con tu córtex prefrontal de nuevo en línea y tu sistema nervioso en un estado de calma relativa, estás listo para el tercer y último paso, la pregunta puente. Durante los siguientes 30 segundos, tu misión ya no es ganar, ni tener la razón, ni defenderte. Tu misión es construir un puente hacia el corazón de la otra persona. Y lo haces formulando una pregunta genuina que demuestre tu intención de entender, no de juzgar. En lugar de decir, eso no es verdad, o ¿y qué hay de cuando tú? Dices algo como, ayúdame a entender qué es lo que más te preocupa de esto. O, por lo que oigo, te sientes, nombra la emoción. ¿Es así? O simplemente, ¿qué es lo que necesitas de mí ahora mismo? Con esta pregunta, no solo estás activando los centros de empatía de tu propio cerebro, sino que estás enviando una señal increíblemente poderosa al cerebro de la otra persona. Estás activando sus neuronas espejo, invitándolos a salir de su propia trinchera y a cruzar el puente que acabas de construir para encontrarse contigo en un territorio de colaboración. Observa la belleza y la precisión de esta secuencia sagrada. Silencio para cortar el combustible de la reacción, respiración para calmar el sistema y reconectar tu cerebro sabio. Y una pregunta puente para invitar al otro a la conexión, todo en menos de 1 minuto. Has desactivado una bomba nuclear biológica con 3 movimientos sencillos pero profundos. Has transformado una trayectoria de colisión en una oportunidad de conexión. Has convertido el veneno del conflicto en la medicina del entendimiento. Esta pausa sagrada no es una técnica para evitar conversaciones difíciles. Al contrario, es la herramienta que te permite tener esas conversaciones difíciles de una manera que fortalezca tus relaciones en lugar de destruirlas. Es el entrenamiento para tu alma, el ejercicio que te devuelve tu libertad más fundamental, la libertad de elegir quién quieres ser, incluso en los momentos de mayor desafío. Es tu despertar a una nueva forma de comunicarte y, por lo tanto, a una nueva forma de vivir y de amar. Pero, ¿cómo se ve esto en el mundo real? En la cocina, a las 8 de la noche, cuando el cansancio pesa más que el amor y la paciencia es solo un recuerdo lejano. La teoría es hermosa, pero la vida es caótica, es visceral. Es aquí donde la pausa sagrada deja de ser un concepto para convertirse en tu mayor aliado, en tu ancla en medio de la tormenta, porque la práctica de esta sabiduría no ocurre en la calma de la meditación, sino en el fragor de la batalla cotidiana. Quiero que veas con ejemplos claros y concretos cómo esta herramienta puede ser utilizada en los escenarios más comunes y dolorosos de tu vida. No para que te los aprendas de memoria, sino para que tu alma reconozca el patrón de la libertad y pueda adaptarlo a cualquier circunstancia. Este conocimiento, si no se aplica, es solo información, pero cuando lo encarnas, se convierte en sabiduría, en una transformación real y tangible de tus relaciones y, en última instancia, de ti mismo. Esto no es un truco mental, es un arte que se aprende practicando en el campo de batalla de tu propia vida, un acto de coraje que redefine tu poder personal. Imagina que tu pareja llega a casa después de un día terrible y al ver algo fuera de lugar, te lanza esa frase cargada de veneno. Estoy harto, nunca ayudas en nada en esta casa. Tu instinto, ese guardián primitivo, grita, sientes la injusticia como una quemadura en el pecho. Tu mente empieza a compilar febrilmente una lista de todas las cosas que has hecho hoy, ayer, la semana pasada. Estás a punto de contraatacar con un ¿y tú qué? Pero te detienes. Llama silencio estratégico. Cierras la boca. Esos 10 segundos se sienten como una eternidad, pero aguantas. Luego, la respiración del sabio. Inhalas en 4, exhalas en 6. Sientes cómo el calor en tu pecho se disipa. Tu cerebro sabio vuelve a estar en línea. Y entonces, en lugar de la guerra, eliges el puente. Miras a tu pareja y dices con una calma que te sorprende a ti mismo. Suena a que estás completamente agotado. Ayúdame a entender, de verdad, ¿qué es lo que más pesado se te está haciendo ahora mismo? La batalla ha terminado antes de empezar. Has elegido la conexión sobre la razón, el amor sobre el ego. Ahora piensa en tu hijo adolescente. Llega del instituto, se encierra en su cuarto y ante tu pregunta más inocente, explota.
déjame en paz, y da un portazo. De nuevo, la reacción instintiva es la herida, el ego del padre o la madre que se siente desafiado. El secuestro te empuja a gritar de vuelta, a imponer tu autoridad, a castigar. En esta casa no se me habla así, pero sabes a dónde lleva ese camino, a un muro cada vez más alto entre vosotros. En su lugar, eliges la pausa sagrada, silencio. Dejas que el eco del portazo se disuelva en el espacio que acabas de crear. Respiración. Inhalas tu propia frustración y exhalas comprensión. No vas tras él. Más tarde, cuando el cortisol de ambos haya bajado, te acercas con calma y le dices a través de la puerta o en persona: veo que antes estabas muy enfadado. No quiero pelear, solo quiero entenderte. Cuando estés listo para hablar, aquí estoy para escucharte. No eres un adversario, eres un puerto seguro. Has plantado una semilla de confianza, no de miedo. Has demostrado que tu amor es más grande que su rabia y tu ego. Y quizás la aplicación más poderosa y transformadora de todas es hacia adentro. En el silencio de tu propia mente, cuando esa voz interior, ese crítico implacable, comienza su letanía de sabotaje. Eres un inútil. Has vuelto a fracasar. Nunca lo conseguirás. No eres suficiente. El veneno de esa voz es el más potente de todos, porque no puedes huir de él. La reacción automática es creerle, es caer en una espiral de vergüenza y autorreproche. Pero ahora tienes una herramienta. Pausa sagrada. Silencio. Detienes el diálogo interno destructivo. No discutes con la voz. Respiración del sabio. Inhalas el dolor de esas palabras y exhalas autocompasión. Y entonces te haces a ti mismo la pregunta puente más sagrada de todas. Parte de mí que siente tanto miedo. ¿Qué es lo que te asusta ahora mismo? ¿De qué herida antigua intentas protegerme con estas palabras tan duras? Dejas de ser tu propio verdugo y te conviertes en tu propio sanador. Estás aplicando el amor donde más duele y donde más se necesita, transformando al crítico en un niño asustado que solo necesita tu compasión. Como puedes ver, el escenario cambia, los personajes son diferentes, pero el mecanismo de liberación es exactamente el mismo. Funciona con tu jefe cuando te critica en una reunión. Funciona con ese familiar con quien siempre chocas en las comidas de domingo. Funciona en medio de un atasco de tráfico cuando sientes que la rabia te consume. La pausa sagrada no es una técnica para situaciones específicas, es una nueva forma de estar en el mundo. Es un entrenamiento para tu sistema nervioso, un músculo para tu alma. Al principio requerirá un esfuerzo consciente. Sentirás la incomodidad de ir en contra de tus patrones más arraigados. Pero con cada aplicación, con cada pequeña victoria de la conciencia sobre el automatismo, el camino se vuelve más fácil. No se trata de ser perfecto. Se trata de la intención sagrada de elegir. Cada vez que aplicas la pausa, estás tejiendo un nuevo futuro para tus relaciones y reclamando tu poder de decidir quién quieres ser, momento a momento, respiración a respiración. Al final, esta pausa sagrada, de un minuto, es mucho más que un truco neurológico. Es la encarnación de una sabiduría milenaria, la manifestación física de una libertad espiritual que siempre ha estado a tu alcance. El gran filósofo estoico Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los maestros de la mente más importantes de la historia, nos dijo hace casi 2000 años: no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos de ellas. Te pido que dejes que esa verdad se asiente en tu alma. La cosa es la palabra que te hiere, la crítica que recibes, la puerta que se cierra. La opinión es tu reacción automática, la historia que tu amígdala secuestrada te cuenta, el veneno del cortisol. La pausa sagrada es el espacio sagrado que deliberadamente creas entre la cosa y tu opinión. En esa pausa, como nos recordaría también Viktor Frankl, un hombre que encontró la libertad en las circunstancias más inhumanas imaginables, reside tu poder para elegir tu respuesta. En esa respuesta reside tu crecimiento y tu libertad. Este minuto no es un minuto perdido. Es el minuto en que reclamas tu alma. Lo que estás haciendo en esa pausa no es solo calmar un circuito neuronal. Estás llevando a cabo el acto espiritual más profundo que existe.
Estás eligiendo la conciencia sobre el automatismo, la conexión sobre el conflicto, el entendimiento sobre la razón. Estás, en esencia, reclamando tu poder de decidir quién quieres ser en el mundo, conversación a conversación, respiración a respiración. Cada vez que eliges la pausa sobre la reacción, estás reescribiendo los guiones de tu pasado y construyendo un futuro de relaciones más sanas y auténticas. Estás transformando el veneno de la ira y el miedo en la medicina de la presencia y la compasión. Ya no eres una víctima de tu biología, te conviertes en el jardinero consciente de tu mundo interior, arrancando las malas hierbas de la reactividad y plantando las semillas de la paz. Este es el verdadero despertar. No ocurre en la cima de una montaña, sino en el corazón del conflicto. Cuando eliges la pausa y con ella, eliges el amor. Si este mensaje ha despertado algo en tu interior, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún paso en este viaje de descubrimiento. Me encantaría que compartieras en los comentarios en qué situación de tu vida te comprometes a usar la pausa sagrada por primera vez. Leer tus experiencias nos enriquece a todos. Y si conoces a alguien que esté atrapado en el ciclo del conflicto y la reacción, compártele este video. Podría ser la llave que necesita para encontrar su propia libertad. Ahora, en tu pantalla, aparecerá un video que te llevará al siguiente nivel en este camino. Haz clic y continuemos juntos este viaje de transformación.